El tema de hoy, Bezrat Hashem, la carta de Jacob a su hijo Yosef. Y todos nos sorprendemos de escuchar este título, la carta de Jacob a su hijo Yosef. ¿Acaso no sabía él que seguramente ya no vive? Le enseñaron a él la túnica llena de sangre y él lloró tantos años por él. Seguramente llegó a la conclusión que Yosef murió. Y más, ¿cómo le pudo haber mandado una carta si él ni sabía si vive y dónde vive? Una de las preguntas grandes que quiero analizar el día de hoy: ¿cómo es posible que Jacob sufre por la ausencia de Yosef 22 años? Porque él se ausentó de su padre 22 años. Jacob se ausenta de Isaac 22 años, y como está lejos de él, no puede cumplir la mitzvah de Kibud Abaim. De acuerdo, se entiende muy bien. Pero la manera que no estuvo cerca de Isaac fue nada más, no tuvo la oportunidad de darle satisfacción a su hijo, a su padre. Pero definitivo, no es que estaba el papá sufriendo que Barminan, su hijo, murió o está sufriendo en la vida, nada de eso. De hecho, ¿saben ustedes qué le mandaba de cartas su hijo Jacob a su padre Isaac? Seguro, porque ¿qué le mandaba a decir? Pa, trabajé 7 años por una mujer. Papi, me casé con otra. Trabajé otros 7 años. Y mira que tengo otras 2 más, ya tengo 4 mujeres. Mira, papá, me nació un hijo, me nació otro. Ya tengo 10, 12 hijos, papá. Empecé tenía yo $2,000. Ahora, Baruch Hashem, tengo millones de dólares. En ganado, en dinero. Tengo muchas esclavas, esclavos. Están muy interesantes las noticias que le da un hijo a un padre. Mujeres, familia, nacimientos, parnasá súper abundante. Y Mistama no le habló a la Shonará, no le dijo mi suegro es un fulano, no le dijo nada. Entonces, ese es el cuadro de Jacob con Isaac. Sin embargo, Jacob con Yosef, que también fue castigado que se le ausentara de su vista 22 años, fue una amargura. Llorar por él todo el tiempo, sufriendo por él, suponiendo que él ya falleció, porque le enseñaron claramente la túnica y dijo, Tarof Torah, Tarof Yosef. Seguramente se lo comieron, se devoraron los animales. Entonces, es justo que sea castigado Jacob 22 años por 22 años, pero con esta intensidad de sufrimiento, cuando él verdaderamente a sus padres no los lastimó, nada más no estaba presente para darles nahat a ellos. Esa es la pregunta fundamental el día de hoy, Bezrat Hashem. Vamos a leer la carta que le manda Jacob a su hijo Yosef. Esta carta la encontré en el libro Me'am Loez, Perashat Miketz. El nombre, la fuente es el Sefer HaYashar de Rabbenu Tam, el nieto de Rashi. Y dice el título, Igeret Yaakov, la carta de Jacob hacia su hijo Yosef. Me'avdeja Jacob ben Yitzhak ben Abraham,
de tu siervo Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, a Ivri. Lemelech ahazak veahacham vehaadon, para el rey fuerte, sabio y el jefe. Tzefanat Paneyah, Melech Mitzrayim Shalom. Así le llamó al rey de Egipto Tzefanat Paneyah. ¿Por qué le llamó Tzefanat Paneyah? Porque así le llama la Torah a Yosef. Faraón le llamó a Yosef Tzefanat Paneyah, el que sabe descubrir los secretos, el que sabe revelar los sueños. Tzefanat Paneyah, él descubre los sueños. Y así le llamó la Torah. Entonces, él no sabía que era Yosef. Pero Jacob le manda una carta y dice, Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, a Ivri, para el rey inteligente y fuerte, Tzefanat Paneyah Shalom. Que sepas, mi querido jefe, rey de Mitzrayim, hay mucha hambre en nuestra ciudad. Por eso tuve la necesidad de mandar a mis hijos a comprar comida, porque no podíamos mantenernos. Tengo como 70 almas en mi familia. Y yo soy un hombre muy viejo, no tanto en años como en sufrimientos. Déjame decirte que mis ojos ya están pesados de tanto llorar por un hijo mío que se llama Yosef, que es muy querido y muy importante, que se desapareció repentinamente de mí hace 22 años. Así le manda decir a Tzefanat Paneyah. Velo yatza mi mahashavti af lerega. No se ha quitado de mi pensamiento, de mi mente, ni un instante. Le ordené a mis hijos que no entraran todos por un solo portón, porque yo soy una persona que se fija mucho en Ain Hara. Y a mí no me gusta que se vean tan notorios así 10 hijos de un jalón. No quiero. Por lo tanto, y les ordené que entraran por diferentes portones. Y aparte, ya por Ain Hara, ya me quemé con mi hijo Yosef. También les ordené dar vuelta por toda la ciudad, cada uno por otra calle, y que busquen a mi hijo Yosef. Tal vez se les va a dar la oportunidad y el momento bueno y lo van a encontrar. Por lo tanto, tú nos has inventado muchas calumnias. Inventaste que mis hijos son espías y les has hablado muy fuerte a mis hijos. Cosa que no has hecho con nadie. ¿Cuánta gente viene a tu país a comprar comida y se regresan y no les preguntas nada? Y la verdad estoy sorprendido. Después de escuchar las buenas noticias tuyas, sabiendo que eres un hombre muy sabio y muy entendido, estuviste dispuesto y lograste interpretar los sueños de Faraón de una manera maravillosa. Supiste que va a llegar años de hambruna. ¿Cómo es posible que mis hijos los veas como espías? ¿Qué su rostro muestra eso? Siendo tan inteligente, ¿cómo piensas que mis hijos son espías? Si se nota en la cara la bondad y la inocencia de una persona.
mira, rey, te mando a mi hijo Binyamin y te ruego que le pongas el ojo sobre él, mucho, mucho, hasta que regrese a mi poder, junto con sus hermanos. Ya escuchaste seguramente lo que hizo mi Dios a Paró cuando se llevó a mi abuelita Sara. Lo castigó mucho. Sí supiste lo que le hizo mi Dios a Abimelech cuando se llevó a Sara una noche. Los castigó. Supiste de la guerra de mi abuelo Abraham con 4 reyes muy grandes. Y había un rey Elam y con todo eso pudo con ellos. Y los mató a todos. También oíste lo que mis hijos Shimón y Leví le hicieron a la ciudad de Shechem. O sea que somos muy fuertes. Quiero que sepas que estos milagros no se pueden entender naturalmente. Que sepas que nuestro Dios tiene toda la fuerza del mundo y Él escucha nuestros rezos. Te juro de verdad que en el momento que llegaron mis hijos y me contaron lo que les hiciste sufrir a ellos y que detuviste a mi hijo Shimón, quise levantar mis ojos con tefilá y con 2 lágrimas que yo saque de mis ojos, te hubiera ocasionado un mal muy grande, te hubiera convertido en tierra y ceniza. A ti, a tu gente y a todo tu reinado. Pero dije, ya que mi hijo Shimón está en tu poder, no te quiero yo hacer sufrir. Y mejor la paciencia. Ahora que te mando a mi hijo Binyamin, cuídalos mucho. Y manda a todos mis hijos satisfechos. Y que Dios propague tu reinado y te cuide de cualquier mal. Shalom. Le entregó esta carta en manos de Yehudá y le dijo que se la entregara en sus manos Mamash al Sefanat Paneah. Señoras y señores, esa es una carta que de verdad estremece y es una carta que tiene muchas lecciones. Cuando Rabbenu Tam escribe una cosa en su libro Sefer Yashar, son midrashim viejos, antiguos, y no la puede componer nadie. Y esto que trae aquí son Mareh Mekomot, o sea, fuentes muy serias. Y había Kabbalah, Midor Dor, o sea, se recibió de varias generaciones. ¿Qué carta le mandó Jacob a Yosef? Lo que quiero aprender de esta carta son muchos detalles en la vida de nosotros. Número 1, Jacob es un hombre que le quiere demostrar que Hashem está con nosotros. Y con tefilá, Boreolam nos escucha en lo que necesitamos. Ahora que está tan turbia la ciudad y el mundo y todo lo que estamos pasando estos días, ¿cuánto tenemos que reforzarnos en hacer tefilá Hashem Yitbaraj? Porque no es tan sencillo cualquier situación difícil. Y Jacob nos enseña que en cualquier dificultad la persona tiene que trabajar para hacer tefilá Hashem. Número 2, vemos que Jacob nunca se dio por vencido y aseguró que falleció Yosef. Él tenía una esperanza que a lo mejor vive. Él mandó a buscar a todos sus hijos por todos los lugares, tal vez encuentran a Yosef. Él declaró su miedo del Ain Hará. Y saben ustedes, el Ain Hará, pero si lo que le pasó con Yosef es Ain Hará, ¿quién dijo?
¿Es un castigo de Hashem? La respuesta que aquí hay es algo muy grande. El Ain Hara no daña. Cuando hay Ain Hara, lo que daña es Hashem y castiga cuando una persona merece algo. Cuando no hay Ain Hara, muchas veces cierran un ojo en el cielo y no te quitan cosas. Pero cuando hay Ain Hara y hay pecados, ahí se cobran de la persona. Nunca podemos pensar, Ain Hara daña. Y si el pecado es el que daña, pues sin Ain Hara también. No. El Ain Hara funciona, explica Hazon Ish, y lo trae Likutei Sheshem, empezó a criticar. ¿Cómo funciona Ain Hara? Cuando una persona cuando una persona resalta y destaca, y la gente se asombra, en ese momento se abren los libros en el Shamaim. Con sus hechos y lo que ha hecho, merece esto que la gente se asombran tanto de él, o no lo merece. Este es el secreto de Ain Hara. Por eso dice, ya por Ain Hara fui golpeado. Pero Bevadai, por Ain Hara fue golpeado por Hashem. No Ain Hara así nada más. Y fue golpeado, como sabemos, por los ma'asim de la persona, por los actos de la persona. Después, Jacob dice y declara que un instante de su vida en los 22 años nunca ha parado de pensar en Yosef. Que sí que está sufriendo muchísimo Yosef, Jacob. Después dice que él con 2 lágrimas que rezaría delante de Hashem, Haz Shalom, acaba con él y lo destruye a él y a toda su nación. ¿Pero por qué no lo hace? Porque Shimón está. ¿Pero por qué por Shimón? Vean el Lashon. Me'ahar shebeni Shimón nimtza birshutcha, eneni rotze letzaer otcha. No te quiero hacer sufrir. No dice que si yo te hago sufrir, entonces voy a dañar a Shimón. No. Porque Shimón está contigo, no te quiero hacer sufrir. Beyafé a sablanut. Y es mejor la paciencia. Aprendo de aquí que como Shimón estaba en manos de él, seguro le daba de comer, le daba de dormir, etcétera, etcétera. Por Akarat Tov a Yosef, no quiso actuar severamente y actuó con sablanut y paciencia. ¿Cuál Akarat Tov? Que está su hijo Shimón con él. Y seguro lo está atendiendo. Ay, pero lo está haciendo sufrir. Lo tiene encarcelado. También Mitzrayim nos hicieron sufrir a nosotros. Y hay una mitzvah de la Torah que no puedes despreciar a un mitzri, a un egipcio, Kiger Haita Bearzo, porque fuiste peregrino en su tierra. Él lo van a castigar por hacerme sufrir, pero eso no quita el mérito y el privilegio de que él me recibió en su tierra y yo le debo a Akarat Tov y no puedo luchar en contra de él. Jacob manifiesta por qué no atenta en contra de Yosef y su gobierno. Mi pene shebeni Shimon nimtza birshutcha. Mi hijo Shimon está en tu poder. Ve'eneni rotze letzaer otcha. No te quiero hacer sufrir. No dice, como está mi hijo Shimon, y si yo los destruyo, voy a destruir a mi hijo Shimon. No, ese no es el punto. El punto es, no quiero hacerte sufrir. Y afea sablanut. Y ahora viene el punto. Que tanto tiempo está sufriendo Jacob, 22 años. No como su padre Isaac, que recibía puras noticias bonitas todo el tiempo, que nacieron hijos y dinero y esposas y de todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto sufriendo? Y vemos algo increíble. Que si levanta sus ojos al cielo, no que los dañen. Boreolam, me estoy sufriendo mucho. Mira lo que me está haciendo este hombre.
con 2 lágrimas, una no alcanza, 2, se destruye él y todo su reinado y se convierten en tierra y ceniza. Vean el koach tan grande de lo que puede ser cuando Haz Shalom, una persona, hace sufrir a un tzaddik. Hace sufrir a un yehudí. Y el yehudí cuando sufre, se dirige a Borei Olam. Y dice, Borei Olam, mira, me están haciendo sufrir, ya no aguanto. Y Borei Olam, cuando una persona sufre y no tiene dónde escaparse, y nada más se dirige a Borei Olam lo escucha a él y lo protege a él y le da toda la facultad para que por medio de esas lágrimas y su tefilá y sufrimiento pueda vencer al enemigo. Es lo que está escrito en la carta de aquí. Ya que la carta dice que está sufriendo, por eso podía destruir a todos. La pregunta es, ¿por qué sufrió tanto Jacob? Que con 2 lágrimas puede acabar con él. ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué? ¿Qué hizo para que Jacob sufriera tanto si no lastimó a su padre? Bezat Hashem, el día de hoy, quiero traer un Zohar HaKadosh en Perashat Toledot y dice así: Bishvil ota harada sheherid Yaakov et Yitzhak aviv. Dice el Zohar en Perashat Toledot, ya que hizo sufrir mucho Jacob a su padre Yitzhak, cuando lo engaña con la ropa, que tiene pelos, que esto, sufrió su padre. Y cuando acabó y se dio cuenta que vino Esav y su hijo Jacob se había robado las berajot, dice el pasuk, Vayeherat Yitzhak harada gedolad meod. Sufrió muchísimo por este engaño que le hizo Jacob. Neenash Yaakov beonesh el Yosef. Jacob fue castigado por el castigo de Yosef. Sheharat harada kazu besha'a she'amrulo. ¿Cómo sufrió cuando le enseñaron la túnica con sangre? Zot matzanu. Y dijo Yitzhak, amar mi efo, ¿quién es este? Ubeefo neenash Yaakov, shekatuv efo emroim. ¿Dónde están pastoreando sus hermanos? Besham neevad Yosef beneenash Yaakov. Ahí fue perdido Yosef y fue castigado Jacob. Vemos que el castigo de Jacob es porque hizo sufrir a su padre Yitzhak. Y la verdad, Jajamim dicen, el Masejet Megillah, que por falta de Kibud Baem, él se desapareció 22 años, por eso Yosef se desapareció 22 años. Eso está correcto porque él se desapareció. Pero las maneras y las situaciones no son iguales. Aquí es con un sufrimiento muy grande. Y acá no fue con sufrimiento. ¿Por qué sufrió tanto? A eso contesta el Zohar HaKadosh. ¿Sabes por qué sufrió tanto? Porque Buda Baem se tenía que distanciar 22 años. Pero ¿por qué sufrió tanto Yosef, Jacob? Porque hizo sufrir a su padre Yitzhak. ¿Cuándo? Cuando lo engaña con las berajot. Pregunta el Zohar HaKadosh, Be'af al pi she'HaKadosh Baruch Hu iskim al yado be'otam berajot. Aunque aceptó Borei Olam las berajot que le dio a Jacob, y la intención de Hashem era que Jacob se llevara las berajot, entonces ¿por qué se va a ser castigado? Yo aumento. El Targum Jonathan Ben Uziel dice que su mamá le pidió a Rivka que vaya, y aparte que su mamá le pidió, hay algo muy grande. Berruach HaKodesh, con un espíritu de sabiduría y de visión espiritual, ella recibió del cielo que Jacob vaya. Entonces, ¿qué quieres? Pregunta el Zohar HaKadosh, Be'af al pi she'HaKadosh Baruch Hu iskim al yado be'otam berachot, neenash bechol oto ha'onesh. Con todo y eso, fue castigado
Jacob. Y la pregunta es ¿por qué? Si verdaderamente tenía que obedecer la orden de su madre, que viene de Ruach HaKodesh, ¿por qué fue castigado? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jacob? Si nada más siguió las instrucciones de Borei Olam, las instrucciones del Ruach HaKodesh. Comenté con un amigo, un Talmid Hajam, y me dijo un pensamiento que considero que es muy, muy verdadero. A ver qué les parece a ustedes. Jacob sí tenía la obligación de obedecer a su madre, ir por las verajot, aunque engaña a su padre. Pero cuando ya recibió la verajá, tenía que ser un mensch, ir con su padre y decirle: pa, ¿me perdonas? Te engañé. Tuve la obligación de obedecer a mi mamá y Beruach HaKodesh, Hashem así quería. Pero te pido perdón por haber fallado. Así es un mensch. El factor sorpresa, la traición, el sentimiento de decepción repentino que vivió Isaac fue muy grande. Pero si llega su hijo y le dice: pa, tuve que hacerlo, pero te pido perdón, automáticamente un padre se ablanda. Y si Isaac después le llega a Esaú y dice: oye papá, mi verajá, con más tranquilidad, ya le pidió perdón, ya supo quién fue, ya no hay Vayeherad Yitzhak Harad Gedolat Meot. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la vida que cuando una persona enfrenta una situación y pide disculpas y lo hace de inmediato, reconoce su error, el sufrimiento y la decepción se minimiza muchísimo. Y quiero aumentar algo más. Jacob, ¿por qué no lo hizo? Si era un mensch, era un Ben Adam. Estoy seguro que no quiso ocasionar mahaloket y shalom bait entre la mamá y el papá. Y se la comió. Pero lastimó a su padre. Omer el Zohar HaKadosh, ¿por qué tuvo intensidad tan grande? De 22 años sufre y sufre y sufre. ¿Por qué sufrió tanto Jacob? Por haber lastimado a su padre. Y como lastimó a su padre y no fue el mensch para reconocer, a lo mejor tiene que haber reconocido sin decirle cómo, sin decirle qué, etcétera, etcétera. Pero como no se lo dijo, por eso le dolió. Con eso se me contesta una pregunta muy grande. Me han preguntado varias personas que por qué no fue castigado también Abraham cuando rompió los ídolos delante de su padre Terah. Porque Terah encargó a Abraham a que cuidara su tiendita de los ídolos. Llegó Abraham y le puso una espada al grande y a todos los chicos los rompió y puso la comida junto al grande y le dijo a su papá: hijo, ¿qué es esto? Dijo: papá, se pelearon los dioses y el grande le pegó a todos para llevarse la comida. Ay, hijo, ¿cómo crees? Papá, tú me dijiste que los dioses son dioses y tienen vida y tienen esto y ellos saben. Mira lo que pasó. ¿Por qué nunca encontramos que fue castigado Abraham por lastimar a su padre? ¿Cuál es la respuesta? No hubo traición, no se escondió de él, no hubo engaño. Fue una discusión ideológica cara a cara. Y eso
no es grave. Él podía discutirle, según tu papá, así es. Y como así es, por eso pasó lo que pasó. Por eso no fue castigado. Sin embargo, hubo una mujer que dice el Zohar HaKadosh, que también murió por hacer sufrir a su padre. ¿Quién es? Rahel. Rahel Imenu. ¿Por qué murió tan joven? ¿Qué edad tenía cuando falleció? 25 años. Y la verdad no se puede creer. El Zohar dice que murió porque le robó la Abodá Zará a su papá y lo hizo sufrir. Pero por otro lado es sabido que ¿por qué murió Rahel? Porque sacó una maldición de la boca de Jacob. El que tenga los terafim, que no viva. Y ella también dijo, dame hijos, si no me muero. Entonces, ¿qué ocasionó qué? Seguro cada cosa aportó. Por decir ya me muero, en vez de vivir 180 años y vivir 100. Por decir Jacob, el que lo tenga que no viva, de 100 bajó a 70. Y ella, por hacer sufrir a su padre, de 70 bajó a 25. Y por eso no pudo gozar a Binyamin. Que hubiera criado a Binyamin 25 años, que lo case después ya que se muera temprano, a los 50. Dice el Zohar HaKadosh, ¿por qué no pudo ni gozar y criar a Binyamin? Dice el Zohar HaKadosh, ¿por qué no? Porque hizo sufrir a su padre. Vean el Lashon, qué hermoso dice el Zohar HaKadosh. Dice el Zohar, porque Rahel falleció. Falpi que Rahel lo hizo Leshem Shamaim para quitar la boda de su padre, de todos modos fue castigada. Shelo gitla et Binyamin, velo nitkaima mosha ahat, no pudo ni criarlo, no pudo estar con él un segundo. Bishilatzar shelavia, afalpi shitkavna letov, aunque su intención es buena. Nunca un hijo religioso puede lastimar a sus padres. Si el padre sufre porque el hijo estudia, el hijo no es responsable del sufrimiento. Si el padre o la madre sufren porque es Shomer Shabbat, el hijo no es responsable de ese sufrimiento. Si los padres sufren porque come kasher, no son responsables del sufrimiento de ellos. Pero cuando te metes con ellos y quieres tú hacerlos religiosos y quieres apartarlos de un camino y quieres acercarlos bichubá y los lastimas a tus padres, Haz Shalom, es muy grave. Este es el punto. Si camina el camino de Hashem y eso les da sufrimiento a sus padres, ni modo. Tengo un padre más importante que ustedes, que es el celestial. Pero cuando tú quieres que tus padres cuiden y te metes con ellos y los haces sufrir, eso no se puede. Abraham hizo sufrir a su padre, pero le jugó con la misma moneda y le dijo, no papá, la boda zará, mira, mató, y no fue traición, no fue engaño. Rahel engañó a su padre y por eso sufrió muchísimo Rahel. Porque el factor sorpresa, engaño, traición es muy doloroso. Y aunque nunca supo Labán que su hija lo tenía, pero la que hizo sufrir a su padre se le acortó la vida. Igualmente Jacob lastimó a su padre con engaño. Si hubiera parado delante de él, y por eso le dijo, sufro tanto que cuando uno sufre y levanta sus ojos al cielo con 2 lágrimas, lo que puede hacer y puede destruir. Porque una persona sufrida que reza delante de Hashem, Haz Shalom, puede tener muchísima fuerza para poder lograr cosas. Les voy a contar una historia sorprendente.
En Estados Unidos, hace muchos años, varias décadas de años, Rav Moshe Feinstein, alaba Shalom, sacó una halajá de un tema muy controversial. Y hubo el Rebbe de Satmer, Rav Yoel Tenenbaum, que discutió con él. Y sus Hasidim escribieron Pishkevilim. ¿Saben qué es Pishkevilim? Son papelitos, en Yiddish se dice Pishkevilim, son papelitos en contra de Rav Moshe Feinstein, porque no estaban de acuerdo. Pero hubo un poquito palabras de desprecio al Jajam. Lo aleno. Y entonces Rav Yoel se dio cuenta y mandó un mensajero a pedirle perdón a Rav Moshe, que él nunca autorizó ese desprecio, que fue un grupo de gente loca que hicieron lo que hicieron. Que le pide de favor que los perdone, que sí él discute la halajá, pero no estuvo bien de ese grupo de gente que le faltó el respeto al Jajam. Dijo, adelante, yo los perdono, cero problemas. Le dijo, ¿y gusta que le enseñe lo que escribieron en contra de usted? Dijo, no quiero. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque si lo veo me va a doler. Y si me duele, me da miedo lo que le pudiera pasar a las personas que lo escribieron. Y este es el secreto que todos tenemos que, Bezat Hashem Litchazek, saber qué dolor tan grande cuando una persona hace sufrir al otro. Y una persona tiene que saber que lastimar al otro, y si es un tzaddik, y si es un jajam, y despreciarlo con más razón lo que le pudiera pasar a una persona. Y hay veces un tzaddik, cuando está dolorido, con 2 lágrimas que saque delante de Hashem, tiene fuerza, Barmenán, para hacerlo polvo y ceniza a esa persona o a ese grupo que Hal Shalom lastiman a una persona. Vemos de aquí que Kibud Baem manda larga vida y todo lo contrario. Y es tan delicado no ser Neemán, fiel a los padres, y no engañarlos, y no lastimarlos, y no decepcionarlos de una manera repentina y engañosa, porque Akadosh Baruj Hu, Haz Shalom, se ocupa de eso. Les voy a aumentar algo impresionante. El Netziv Mivolozhin escribe en su libro Emek Davar que por qué sufrimos en Purim con que Mordejai dijo Baizak Zeaka Gedolá Umara, salió en la calle, estaba sufriendo. Dice el Netziv Mivolozhin que por qué salió y sufrió, porque Jacob hizo sufrir a Esav, y de Esav viene Amán, y como lo hizo sufrir, ahora también sufrimos. Como ya Esav dice Baizak Zeaka Gedolá Umara, también Jacob, Mordejai Yehudí sufrió mucho por ese motivo. Pregunta él, ¿y por qué no fue castigado Jacob por hacer sufrir a su padre? Contesta que él estaba obligado a hacer esa función y ese proyecto de obedecer a su madre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué fue castigado por Esav? Dice, seguramente cuando Esav gritó, ay, 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 me dolió, disfrutó un poquito Jacob el dolor de su hermano. Aunque tenía derecho de actuar como actuó, algo disfrutó en su corazón del dolor de su hermano. Por eso fue castigado. Pero de su padre seguro que no disfrutó. Vean ustedes, si alguien disfruta el sufrimiento de otro, ¿cómo Boreolán puede castigar a la persona? Y a de su padre seguro que lo disfrutó. Por eso no fue castigado. Pero según el Zohar HaKadosh, también fue castigado Jacob. Y por eso 22 años de amargura, por haber lastimado tanto a su padre. Y como explicamos, el factor sorpresa fue algo muy grande. Aprendemos de esta carta, aprendemos de este tema,
como una persona en la vida, Hasbe Shalom, cuando hace sufrir al otro, y Barminan peor, cuando son los hijos, los padres, cuánto, Barminan, consecuencias se pueden dar por lo que una persona hace. Y si así es el castigo, imagínense la bendición, todo lo contrario. Cuando alegras a los padres, cuando le das respeto a ellos, cuando los haces sentir bien, cuánta verajá la persona tiene zehut de poder recibirlos. Y no nada más a los padres, sino cualquier persona. Si una persona trata de alegrar al otro, respetar al otro, quitarle sufrimientos al otro, cuánta bendición Boreolam le manda a la persona. Si es tan duro el castigo, con más razón el beneficio y la verajá que Hashem le manda a la persona es mucho más grande. Que tengamos el zehut de cuidarnos siempre, de no lastimar a los demás, y principalmente tzadikim, jajamim, a los padres, y al contrario, a cualquier persona, tratar de hacerla sentir bien, respetarla, no lastimarla. Este es el juego de la vida. Y como en varias veces hemos mencionado, Hashem es Erech Hapaim. Boreolam es largo de ira, pero largo de ira y no se enoja tan fácil en cosas Ben Adam la Makom, Dios con la persona. Pero Ben Adam la Haveró, una persona con su compañero, Hashem sí se enoja. Y no es largo de ira, es rápido de reaccionar, porque el dolor de Hashem cuando se meten con sus hijos, y cuando su hijo es tu padre, o tu madre, Barminan, o un tzadik, o una tzadeket, o un yehudí, Hashem no lo tolera. Pero Hashem se nisque todos de comportarnos, Bederech Hashem, como debe ser. Amén.